Bueno, vamos entonces a orar en este momento y vamos a leer la palabra del Señor. Tenemos este tiempo para leer su palabra. Hoy estamos leyendo el libro del Evangelio de Juan. Hemos estado haciendo un seguimiento al Evangelio de Juan en los domingos pasados. Acompáñame a leer este capítulo número 1 del Evangelio de Juan. Dice así, yo sé que tú de pronto ya te lo sabes hasta de memoria. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista, para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, sino solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía a este mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Versículo 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Vamos a orar al Señor, vamos a colocar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor, yo te doy gracias por tu buena palabra. Yo te pido que tú hoy nos estés hablando, Señor, y nos hables y nos transformes y nos llenes con el Espíritu Santo. Señor, hoy te pedimos tu Espíritu Santo. Necesitamos tu presencia en nuestra vida en estos momentos tan angustiosos, tan difíciles, tan delicados, Señor, en nuestra nación. Necesitamos tu Espíritu Santo. Llénanos de ti, Dios. Háblanos hoy con tu buena palabra. Transforma nuestra vida. Empodéranos, Señor. Llénanos de tu poderío, de tu potencia y de tu fuerza. Úngenos con tu Espíritu, que hagamos la diferencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el Evangelio de Juan está declarando, y así comienza el Evangelio de Juan, que la palabra de Dios, esta mención o esta frase es la palabra en griego logos. Así que en algunas Biblias se traduce palabra, pero en algunas versiones se traduce el verbo. El verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo es desde el principio. Y aquí vemos nosotros que esta palabra es la luz que alumbra a todos los hombres y venía a este mundo a dispersar la oscuridad. Él es la luz que dispersa la oscuridad. No hay otra esperanza para el mundo fuera de la luz que es Jesucristo. Él venía a lo suyo porque todo fue creado por él y para él, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Y dice, pero que todos los que le recibieron, los que sí le creyeron, les dio el Señor la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ellos nacen a una vida nueva, no por la pasión humana, no por los deseos de un ser humano, de un papá o de una mamá, sino que son un designio de Dios. Son hijos de Dios que son enviados por Dios para transformar al mundo y traer luz a las naciones. Bien, habiendo dicho esto, que es el Evangelio de Juan, solamente tenemos que pensar que estamos viviendo unos momentos difíciles en nuestra nación. Todos lo sabemos y es de conocimiento público. El momento dramático que está viviendo Colombia y que el mundo entero está siendo testigo de lo que está ocurriendo en nuestra nación. La pregunta es, nosotros como creyentes, como iglesia del Señor, ¿cómo debemos afrontar este tiempo?
y estos momentos, no solo de una pandemia del coronavirus, sino ahora con una protesta social y con una violencia que estamos viendo en todos los medios y todas las redes sociales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ir a marchar, tenemos que hacerlo, tenemos que salir. Alguien decía, tenemos que ser como David, que no solamente se quedó en su casa orando, sino que le fue y le puso la mano al gigante. Tenemos que ir a ponerle la mano a los policías que han hecho daño. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? ¿O tenemos que ir contra quién? Y yo veo que Dios siempre es la luz. El Señor es la luz, y lo vemos aquí en el capítulo 8. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo. La luz viene a dispersar las tinieblas. Jesucristo viene a dispersar las tinieblas. Y si tú estás con Cristo, tú tienes ese deseo de dispersar las tinieblas. Las tinieblas significan injusticia. Las tinieblas significan violencia, iniquidad. Significan toda clase de inmoralidad, destrucción. Y Dios te ha llamado a ti y a mí a hacer luz a las naciones, porque Jesucristo es la luz. Él es la luz. Así que la pregunta es: ¿qué tenemos que hacer en estos momentos? ¿O qué debe hacer el pueblo de Dios en momentos de injusticia social? La primera pregunta es: ¿hay injusticia social? ¿Tú qué piensas? Bueno, yo pienso que sí. Ahora, ¿qué hacemos frente a la injusticia social? ¿Cómo nos levantamos nosotros? Y yo creo que la Biblia da un manual de cómo son las cosas. Y yo veo que los jóvenes, tanto ayer, si tuviste el superconcierto de la Fundación Caudal de Vida, lo que los jóvenes están haciendo y lo que hoy vimos en esta, no sé cómo llamarlo, en este video donde ellos hicieron un drama y están declarando que la primera causa de mortandad, como le pasó a esta chica, era que le llegó, no sé, algo como de la identivirus, como que le había llegado. Bueno, bien, hay que hacer algo. Los jóvenes han sido los que han movilizado los grandes cambios sociales en el mundo. Y este es el momento de la juventud, pero también de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Yo primero veo que Dios es luz y va a dispersar las tinieblas a través de su pueblo santo. Y en medio de ese pueblo santo, los jóvenes son los primeros llamados a ser los motores de estos cambios. Así que, ¿cómo afrontar este tiempo? Yo lo que veo, número uno, en medio de tanta polarización. Alguien dice: yo estoy con Petro, el otro: yo estoy con Duque, y se ponen a pelear y se dan por la mula. ¿Qué hacer ante eso? Y lastimosamente este ha sido un país dividido desde que nació. Desde que lo fundaron los españoles, un país dividido entre liberales y conservadores, entre indígenas y los que vinieron a colonizar, y seguimos divididos por un color. Yo recuerdo en mis épocas de estudiante, se dividía la cosa por lo que estaba imperando en el mundo. El socialismo imperando a través de la Guerra Fría y una confrontación ideológica. Pensamos que se había superado cuando se cae el muro de Berlín y cuando se cae la Unión Soviética. Y mentiras. Seguimos peleándonos. Llegó, recuerdo, el proceso 8000 y nos peleamos entre todos. Y bueno, el punto es: ¿qué hacer? ¿Nos vamos a seguir peleando? ¿Qué tenemos que hacer para hacer los grandes cambios? Yo creo que 4 cosas nos manda el Señor para tener claro cuando hablamos de cambios y de justicia social. 4 puntos creo que hay en el corazón de Dios, y los vemos en esta carta, en este primer evangelio, el evangelio de Juan. Número 1, lo que tenemos que tener en cuenta, y ya lo decían ahora los jóvenes, primero es entender que esta no es una guerra contra seres humanos, como dice Efesios capítulo 6. Esta es una guerra contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, principados de maldad, huestes espirituales de maldad que actúan en los lugares invisibles de la tierra. Es decir, nuestra guerra es contra seres invisibles, llamados en la Biblia demonios, que vinieron a matar, robar y destruir a los seres humanos. Nuestra guerra no es contra un partido
no es contra un ser humano. Nuestro enemigo no es nunca un ser humano, nunca es el corazón de Dios. Jesucristo jamás le pegó un trompadón a un soldado romano. No es el cristianismo. Alguien que se levante a pegarle a un policía, yo no sé si será cristiano. Me quedaría muy difícil creer que sea cristiano. Y si hay un policía que desenfunde su arma para no sé, a un civil indefenso, dispararle o así sea, amenazarlo con un arma de fuego, no es cristiano ese individuo, no puede ser cristiano, es imposible creerlo. Así que el cristianismo es una lucha contra potestades diabólicas. Por eso la Biblia lo está diciendo. Jesús es la luz del mundo que viene, dice acá, pero vino la luz del mundo, aquella luz verdadera, dice, que viene a alumbrar, la luz verdadera que viene a dar luz a todos, venía a este mundo. Él es la luz. Y las tinieblas es el reino de la oscuridad, comandado por Satanás, el príncipe de las tinieblas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que debemos identificar son los enemigos de la patria. ¿Qué enemigos hay contra Colombia? No sé si tú piensas que determinado candidato es un enemigo para ti. Espero que no. Pero enemigo de la patria es la violencia. Enemigo de Colombia siempre ha sido el narcotráfico. ¿Por qué no lo identificas y lo pones en la lista de los enemigos de Dios? Enemigo de Colombia es la división. Eso es un enemigo. Pero también un enemigo de Colombia es la corrupción política, la ladronamería, no sé cómo llamarlo, los ladrones de la política y también de nuestros dirigentes. Es cierto, un enemigo de Colombia es la indiferencia ante los pobres. Un enemigo de Colombia es todo este agenda globalista del LGTBI y esta imposición de esta ideología de género. Es un enemigo diabólico de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Se están tomando los colegios y no nos estamos dando cuenta. Esta es una guerra invisible y no te estás dando cuenta. Esta es la verdadera guerra, es invisible. Es una guerra contra las drogas. Ayer veíamos cómo estos jóvenes caen en las drogas. Niños, todos los muchachos que ves en la calle están cayendo en las drogas a los 12 años. ¿Por qué? Porque no han tenido un papá, una mamá, por mucho dolor, por abandono, por todo lo que quieras. Pero están ganando es a los niños y los ganan a través de la marihuana, diciendo que la marihuana no tiene efectos nocivos. Es una guerra invisible, es una guerra que se está librando colegio a colegio, pupitre por pupitre, calle por calle de las casas de los niños. Allí se está librando una guerra. Y pensamos que la guerra es contra personas de carne y hueso. No es así, lo ha dicho la Biblia. Aquí vino Bolívar a dar espada a los españoles y ¿qué tanto a justicia social trajo? La esclavitud siguió igual, toda la opresión siguió igual, los ricos siguieron gobernando. ¿Qué fue tanto el cambio que se hizo? La verdadera justicia la traerá Jesucristo, la traerá Jesucristo. Pero tenemos que, primer punto, esta es una guerra contra potestades invisibles y no es contra seres de carne y hueso, ni contra políticos. Mire, una de las ideologías especializadas para alguien que quiere hacer guerra y ganar el poder dentro del mundo de los malosos, yo creo que la instauró Julio César cuando tomó las Galias. Y cuando él tomó las Galias allá, hizo prácticamente un genocidio y no podía ganar. ¿Cómo ganó? Él vio que eran muchas tribus dentro de los galos y germanos y todos ellos. Y trajo una consigna: divide y reinarás. Y fue la única forma donde él pudo penetrar y tomar la mitad de lo que era el Imperio Romano. Él la avanzó, o sea, él conquistó un territorio tan extenso como la mitad del Imperio Romano. Todo lo que fue Alemania, todo lo que fue Francia, Bélgica, Holanda, lo conquistó. ¿Cómo lo hizo? Dividiendo. Y mira, esa es una consigna muy famosa: divide y reinarás. Y si algo se especializa el enemigo es en dividir para poder reinar y para traer anarquía. Y trayendo anarquía, él puede gobernar sobre algo. Y es así, es así. Lo hemos visto de todos los colores y de todos los tamaños en los gobiernos dictatoriales como en Venezuela. Se trae el odio de clases.
se trae el odio para dividir a los ciudadanos. Y lastimosamente lo que está sucediendo hoy es una cuestión también invisible. Hay poderes que están tratando de dividir a los colombianos, atrayendo odio y rabia unos contra otros y otros contra unos. Me comentaba, ¿quién fue? Bueno, alguien que habían unas hormigas rojas en una caja y negras en la otra caja. Y estaban comiendo, estaban en la misma caja y eran vecinas, pero estaban comiendo muy contentas sus hojitas y bueno, estaban felices, las rojas con las rojas, las negras con las negras. Pero alguien maldadoso cogió y agitó la caja así brutalmente, y entonces las hormigas quedaron revueltas, y entonces la roja empezó a picotear a la otra y la otra a morderle la cabeza y el pescuezo a la negra, y se empezaron a dar trompada, puño, no sé, rodilla, codo, puño y bueno, hasta de todo. Y la pregunta que alguna hormiga dijo: ¿pero quién es el enemigo? ¿Las rojas son el enemigo? No, el enemigo es el que agitó la caja. Y ese es el problema. Hay un enemigo invisible. Hay un enemigo invisible. Y es una consigna, tratar de traer el caos para dividir. Lo he visto yo, no sé si uno por más viejo, usted le puede preguntar a cualquiera de los antiguos manifestantes de Colombia. Este es un país dividido hace mucho tiempo. Lastimosamente se le echa piedra a la policía desde hace muchos años, desde la época de mi papá. Y mi papá me comentaba que él dejó de echarle piedra a la policía cuando se dio cuenta que uno de los líderes juveniles, estudiantiles que protestaban, fue el que casi mata a un policía. Y le inculparon a mi papá. Él estaba de frente, le pegan al policía, el policía cae, mi papá estaba de frente y el pedradón vino por la oreja. Él volteó a mirar quién era, esa persona se fue, pero todos vinieron contra él. Y él dijo: esto es una consigna. O sea, él se dio cuenta que era una consigna. Otra persona me decía, en una revuelta, ¿cómo estaban en la revuelta? Y un mismo líder mató a un estudiante, y todos engeneró todo el avispero, toda la odio. O sea, eso es, digamos, es una consigna que lo sabemos de años atrás. Ya llevamos aquí como con esas revueltas más de 50 años. Ahora, primer punto, esta no es una guerra contra seres humanos, es una guerra invisible contra potestades invisibles. Así que cuando te convoquemos a oración, te animamos a que tomes tu puesto de batalla. Allí donde se libran las más grandes batallas y las más violentas. Es una guerra para darle duro al enemigo. Increíblemente, que yo no sé qué tantos muchachos salen a la protesta, pero yo no sé cuántos salen a orar y a clamar por un país más justo, un país que tenga justicia social, un país que tenga acceso a la educación a los pobres, a todas estas personas desprotegidas, un país donde no haya corrupción política. ¿Dónde están los que oran? ¿Dónde están los que claman por salvar a estos niños de las drogas, del trastorno sexual e ideológico de la ideología de género? ¿Dónde están los que claman? Allí tenemos que estar. Número 2, lo segundo que yo tengo que entender en una reforma social es que solo Jesucristo es el único que da vida. No hay nadie más. Y ya lo leíamos acá, que los únicos, y bueno, yo creo que tú lo sabes, pero todos los que creyeron en Él, los que creen en Jesucristo, los que le reciben a Él, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la potestad de ser hechos hijos de Dios es que Dios los salva, los cambia, nos da un nuevo nivel, una nueva naturaleza. Somos nacidos de nuevo. Mi hermano, esta naturaleza, y yo quiero volver a leer esto aquí en Juan. Déjame leer aquí, versículo 12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión y de la iniciativa humana, sino por medio de un conocimiento, de un nacimiento que proviene de Dios. Esto es lo que nosotros como iglesia necesitamos
proclamar, pelear y hacer que el reino de los cielos se extienda. Miren, no llegará la salvación de Colombia a través de un gobierno X, el que sea, el mejor gobierno del mundo, no traerá la solución. Vivimos de idealismos. El siglo XX fue el siglo de los idealismos. El idealismo de Hitler, que iba a traer un reino de 1000 años, de un gobierno hermosísimo, fue millones de muertos, 40 millones de muertos. El idealismo del comunismo, que el idealismo del comunismo termina con un estado ideal donde todos seremos hermanos, juntos viviremos en armonía. Y lo que ha traído el comunismo, lo que trajo en la China, 60 millones de muertos en la revolución cultural de Mao Zedong. Eso es lo que trae el gobierno ideal. Eso es. Lastimosamente, piensa los que mató Stalin, más de 20 millones en Rusia, la Unión Soviética comunista. Y así, las dictaduras de derecha o de izquierda, el gobierno ideal, Evita Perón allá en Argentina, lo que trajo fue pobreza. Porque no hay gobiernos ideales en este mundo. La única solución es el gobierno de Jesucristo. Proclama la palabra de Dios. Haces mucho más llevando la palabra y que un hombre que estaba en la delincuencia encuentre al Señor. O alguien que estaba en las drogas encuentre al Señor. O alguien que estaba en la borrachera encuentre al Señor. Se volverá un buen papá, un buen esposo, un buen ciudadano, un hombre ejemplar. Necesitamos esos cambios. Y de eso se trata, es a llevar el evangelio de una manera sabia, porque ellos van a cambiar su vida. Las tinieblas se van a ir, llegará la luz de Jesús a ese hogar, a esa casa. Llegará un buen papá, un hombre de Dios que bendecirá a sus hijos, un hombre honesto, recto, un hombre fiel a su esposa. Es la luz, la bendición, la alegría para esos niños. Mañana se levantará una generación saludable, hermosa. Necesitamos eso. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, llevar la palabra. Llevar la palabra. Así que no solo se trata de hacer guerra espiritual, se trata de ir a llevar esta palabra, haciendo esa guerra espiritual en el campo fáctico, afuera, llevándola. Ahora, yo te quiero decir algo en cuanto a los cambios sociales. Los que han hecho cambios sociales en este mundo. Mire, los que han hecho cambios sociales han sido hombres y mujeres de Dios. No sé si tú conoces la historia de la Cruz Roja. Henry Dunant fue el que creó la Cruz Roja. Henry Dunant, un misionero suizo. Y mira lo que hizo su papá. Su papá iba a las prisiones todos los días. Un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre que iba a la iglesia allá en Suiza. Visitaba a los presos, ayudaba a los huérfanos y siempre estaba ayudando a los huérfanos. Su mamá se especializó en los pobres, en enseñar la lectura a los pobres y en dar pan a los pobres. Y así creció Dunant, visitando cárceles con su papá, llevando la palabra, predicando a los presos y ayudando a los niños huérfanos en Suiza. Y después se fue de misionero, un hombre de Dios. Y cuando estaba de misionero por allá en el norte de África, Túnez y todos estos países del norte de África, de repente pasó camino a su patria, pasó por el norte de Italia y vio una batalla brutal, sangrienta. 45,000 heridos, nadie los ayudaba porque eran del campo enemigo y estaban en territorio, no sé si llamarlo enemigo. Entonces a esos desgraciados que se los coman los buitres. Y no podía del dolor, fue a ayudarlos pero lo podían matar. Y entonces él dijo: no puede ser esto posible, que nos estemos matando unos a otros. Y desde ahí empezó con esa guerra, se llamó la guerra de Solferino. Él era de una posición económica poderosa porque su papá cristiano era un hombre empresario. Los cristianos han sido bendición a este mundo. Y el hombre con sus recursos recorrió Europa para levantar una organización que se llamó la Cruz Roja. Y dijo: no podemos matarnos unos a otros. Tiene que haber alguien que ayude a todos los bandos, no importa cuál sea su color político. Porque hubo alguien que le dolió como le dolió al Señor. Porque era creyente, porque era un hombre de Dios. Porque oraba, porque buscaba de Dios. Este joven, porque era un joven, y esto lo hacen los jóvenes, había fundado la asociación de jóvenes de los jueves. Y todos los jueves reunía a los jóvenes de su universidad para orar con ellos. Y se reunieron varios jóvenes y leían la Biblia. Este hombre fue el que fundó la Asociación Cristiana de Jóvenes en Ginebra.
No sé si sabes, pero la Asociación Cristiana de Jóvenes fue una de las instituciones más grandes a nivel mundial. Y el capítulo de Suiza lo funda él como joven. Los jóvenes traen los cambios en el mundo. Y lo trajo. Y dime si no, la Cruz Roja ha hecho algún cambio. Por lo menos ha traído lo que es la cruz de Cristo al mundo. Y yo les comentaba la vez pasada la historia de Florence Nightingale, la que fundó la enfermería. Ella era una joven de una alta posición social. También una joven ricachona, sí, de Inglaterra. Y esta joven no quiso estudiar su carrera. Pidió a su papá ir a Egipto y a otros países para ayudar a los pobres. Esta joven escribe en su diario que estando en Egipto ella oraba a Dios. Una joven de Dios, hermosa de Dios, una familia cristiana. Qué bendición, cómo han bendecido estas naciones con el evangelio al mundo. Y ella escribe en su diario: el Señor me llamó, y escribió el día que la llamó. Mi Dios me ha hecho una revelación anoche cuando estaba orando. Dios me dijo que dejara todo para servirle sin buscar recompensa alguna de este mundo. Y siento que esta es la voz de Dios. Sentí la confirmación de su palabra. Escribió a sus papás y dijo: no voy a estudiar ninguna carrera. Increíble, en un mundo en donde las mujeres pocas oportunidades de estudiar tenían, ella tenía la oportunidad porque era de una familia muy ricachona y prestante, y renunció a eso. Y dijo: voy a servir a Dios. Dejó Egipto, se fue para Alemania, y en Alemania fue a una iglesia cristiana y un pastor le enseñó el arte de curar los enfermos. Empezó a ayudar a curar los enfermos y allá duró varios años. Y en esas, siendo joven, escribió todo lo que aprendió de medicina, todo lo que aprendió, cómo cuidar, cómo curar, cómo es el aseo, cómo es el alimento, cómo entablillar, cómo hacer tantas cosas en el arte de la enfermería. Y esos escritos, cuando ella lo terminó, salió una guerra, la guerra de Crimea. Hoy en día Crimea es uno de los sitios más peligrosos del mundo. Crimea es uno de los sitios más explosivos del mundo en este momento. Si quieres, mira las noticias. Está en Ucrania, ¿no? Entre Ucrania y Rusia. Y allá había una guerra ni la bruta. Miles de muertos. Y ella dice: me tengo que ir allá. Y ella va allá a ayudar a los enfermos. Pero ella no se va sola. Ella ha capacitado. Miren lo que es una persona inteligente, una joven inteligente. Ella no se va sola. Ella ya ha capacitado a un ejército de enfermeras, jóvenes también. No existe la profesión de enfermería hasta el momento, entiéndelo. Ella está fundando la profesión de la enfermería en el mundo. Y capacita a estas chicas cristianas también. Y se van a esta guerra brutal allá en Crimea. Y empieza ella a ayudar a todo el mundo. Ahora ella enfrenta a los generales ingleses y se pone muy brava. Parece que era una muchacha de calzones y de mucha braveza. Le da rabia el desaseo, la burocracia. Se están muriendo 4,000 soldados, se morían a cada rato, pero más morían, 10 veces más morían por el tifus, por la disentería, por toda clase de cosas, por el mismo, no había agua potable, no habían desagües, habían ratas, había barro, había toda clase de suciedad, y ella peleando porque los generales no le querían ayudar en nada en su trabajo. Así que escribió cartas a la reina y se paró en la cabeza y insultó a todo el mundo. Allá se puso muy brava y dijo: acá me ayudan a eso, se están muriendo cada día. El porcentaje de muertos en esas clínicas era el 47%. Y ella puso un letrero, dijo: voy a poner un letrero acá. Aquí todo el que entra, porque así había un letrero en la novela de Dante Alighieri, y decía: aquí todo el que entra va para el infierno, va a morir, puso así. Aquí el que entra no verá la vida. Porque ella tenía esa intención, nunca puso ese letrero. Pero ella dijo: es imposible que haya un hospital así, donde usted entre y muere. O sea, no puede ser. Así que finalmente tuvo el respaldo de allá y le dieron sábanas limpias, agua limpia. Puso a los generales a barrer el piso, a lavar con estropajo, trajo cepillos, trajo luz, abrió las ventanas, empezó a cuidar a estos enfermos, y en menos de 6 meses bajó la tasa de mortandad del 47% al 2%. Y esto fue tan asombroso en toda Inglaterra que se volvió la mujer más célebre del mundo en su momento.
Las revistas más especializadas del mundo sacaban la portada de ella y ella no aparecía, no daba una entrevista. Se llamaba la chica de la lámpara, porque todas las noches bajaba a ayudar a todos los enfermos. Piensa a alguien donde no había anestesia, y que le cortaran un brazo a usted, que le tenían que cortar el pie porque lo habían herido. Piensa el dolor. Le tenían que poner aquí un palito para que usted gritara y darle un poquito, yo no sé de qué, si era de aguardiente. Cierre los ojos, papito, ahí va el machetazo, no vaya a llorar tanto. No, Dios mío, eso es algo espantoso. Ahora, ¿quiénes estaban ayudando allí? Un ejército de muchachas que ella trajo, mujeres de Dios. El día de hoy, el nacimiento de Florence Nightingale es el Día Mundial de la Enfermería. Ella fue su nombre es el nombre de la primera facultad de enfermería del mundo. Recibe el máximo galardón de la reina de Inglaterra. Se convierte en la mujer más amada, todo el mundo escribiéndole poemas a la chica de la lámpara. La única que vino a ayudarnos y a salvarnos en este campo de miseria y de sufrimiento que es la guerra. Esto es lo que hacen los cristianos. Esto es lo que hacen con el amor de Dios, pero también con firmeza y compasión, porque buscamos justicia. La justicia de que viene del cielo. Así que primero, no es una guerra contra sangre y carne. Segundo, esta guerra la ganamos llevando a las personas a Cristo, a Cristo, a Cristo. Número 3, esta es una guerra que se gana a través de la paz, nunca de las peleas, nunca. Yo no me imagino a Jesús dando puñetazos a los romanos ni nada de eso. Es una guerra que se gana con la paz de Dios. La Biblia dice: qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, y qué feos son los pies de los que son violentos. Yo no entiendo, espero que no lo haya ningún cristiano que haya cogido una piedra para pegársela a alguien. No podría ser cristiano, o por lo menos sus pies deben estar, no sé, como los de Atila, que donde ponía el pie no volvía a crecer la hierba. Yo no sé si era por los talcos que no se echaba o qué era, pero el hombre, ese era el dicho, ¿no? Donde ponía Atila el pie no volvía a crecer la hierba. Unos pies horribles de destrucción, de incendio. Ahora podemos, no sé, tener mucha sed de justicia, pero si nuestro blanco es cerrado, yo voy a darle por la mula esa a los que no son. No son las hormigas rojas ni las negras. Nuestro enemigo es invisible y nuestra lucha es espiritual. Es una lucha por establecer los valores de Dios, la justicia, la rectitud, la equidad, la justicia social. Es una lucha por restablecer la familia, los padres que se vuelvan a los hijos y los hijos a los padres. Esa es la lucha. Es una lucha espiritual, no es física. Aunque también va a tener repercusiones físicas cuando llegue la provisión económica, cuando se levante la economía de un país, hayan autoridades correctas, hayan autoridades bellas que traigan bendición económica al país. Así que no es con pelea física. Y número 4, es con justicia social. Es con justicia social. Dice la Biblia que el reino de los cielos, el Señor está sentado sobre su trono. Y su reino se establece sobre el cimiento de la justicia y de la equidad. Sobre la justicia y la equidad es el cimiento de tu trono. Justicia y verdad, Señor, es el cimiento de tu trono. Y esto es lo que es Dios. Dios es un Dios justo. Y Dios espera que hagamos actos de justicia social. Tirarle una piedra a un policía no es un acto de justicia social. Desenfundar un arma contra alguien desarmado es un acto de violencia que ya es penalizado por el código y porque se va para la cárcel solo por el hecho de amenazar a alguien con un arma de fuego que está desarmado, ¿no? Ahora, entienda que la justicia social es muy práctica. No sé si tú te levantas, y te animo a que te levantes a dar pan a la gente del dique, por ejemplo. Personas que viven a los márgenes de los ríos en nuestras ciudades. ¿Y qué tanta justicia social hace la iglesia para ayudarles a ellos? Personas que sus niños están siendo presa de estas mafias del microtráfico. Ante nuestros ojos lo estamos viendo. ¿Y qué hace la iglesia frente a eso? Ahí es donde se necesita justicia de Dios.
salvar a estos niños. Esa escuela de fútbol es un sueño que tenemos. El Río se llevó todos los balones de fútbol, pero los vamos a volver a conseguir. Justicia social es eso, es algo práctico, no es de gritos, no es de consignas. Esa es la teología del marxismo comunista y de otras ideologías bárbaras y salvajes que dividen y causan odio de clases. Es haciendo cosas prácticas, dando pan al hambriento. Yo no sé qué tanto dolor te da a ti ver a un niño que mañana se va a convertir en alguien en la calle, habitante de calle, lavando los vidrios de la gente que tiene carro. ¿Qué tanto dolor te da a ti ver que eso pueda suceder? Pues está sucediendo todos los días en los colegios. Las drogas se están imponiendo, la ideología del consumo de la marihuana se está imponiendo. Y a través de la marihuana, el 90% de estos muchachos que está hoy en día consumidos por el bazuco, comenzaron el 90% por la marihuana. Y eso es lo que se debate a veces en el Congreso de la República. Ahora, ese es el dolor que tiene que darnos. ¿Qué puedo hacer por un niño? Te animo que te levantes. Te animo que te levantes. Hoy vamos a ir esta tarde a marchar para orar por la paz de Colombia. Para orar porque esto es una guerra contra principados diabólicos. Te animo que te levantes a orar. Te animo que te levantes con fiereza. Te animo que no seas tibio. No es la hora de ser tibio. No es la hora de ser una iglesia miedosa ni cobarde. No es la hora de ser una iglesia fría. No es la hora de ser una iglesia indiferente. Es la hora de llevar la luz de Jesús. Él es la luz del mundo que vino a dispersar las tinieblas. La luz pelea contra las tinieblas. Es hora de que te levantes a pelear contra las tinieblas. No pelees en tu carne. Deja de ser un cristiano carneluti. Pelea con la luz de Dios. Pelea con la luz. Siente rabia de lo que Dios le da rabia. A Dios le da rabia la injusticia contra los pobres, contra los niños. Le da rabia la distorsión sexual, destruyendo nuestras familias. Que te dé dolores o que hagas algo. Si tienes mucha hambre de justicia social, cambio político, ¡qué bien! Levántate, necesitamos políticos, lánzate a la política. Funda un movimiento, escribe en los periódicos, genera opinión. Pero no es dando un pedradón, es generando ideas. Así lo han hecho los cristianos, así han cambiado los cristianos naciones. Necesitamos gobernantes. Martin Luther King, un pastor cristiano bautista, trajo todo un movimiento por los derechos políticos de los negros. ¿Y sabe dónde se generó ese movimiento? En las iglesias negras de los Estados Unidos. Cada iglesia negra se convirtió en un lugar para proclamar la libertad de los derechos civiles y políticos de los negros. Fue un movimiento por la iglesia, totalmente por la iglesia. Por eso él era un pastor y habían muchos pastores allí. Pero William Wilberforce trajo la libertad de los esclavos por primera vez en el mundo. Un parlamentario inglés, un hombre de Dios, de rodillas y haciendo discursos en el parlamento inglés. Movilizó toda una nación contra la esclavitud y lo logró. Se pueden hacer cambios sociales con la mano de Dios, pero sin violencia, sin darle un puño a nadie ni una patada karateca. Voy a orar al Señor y yo quiero orar para que se vaya la indiferencia. Para que se vaya la indiferencia. No es hora de ser indiferentes. Como iglesia nos levantamos a orar 72 horas a hacer guerra espiritual. Ese es el momento de orar en guerra. Es el momento de ser fieros. Es el momento de orar para que la luz llegue y las tinieblas se dispersen. Te animo que te levantes a orar. Ya terminamos las 72 horas, pero podemos seguir orando. Podemos seguir orando. Yo quiero orar al Señor. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te pido, Señor, que tú seas llenándonos con el Espíritu Santo. Y yo te pido, Dios, que te levantes una iglesia fervorosa, una iglesia apasionada. Levántate una iglesia que le duele lo que a ti te duele. Levántate una iglesia que tenga hambre y sed de justicia. Levántate una iglesia que sienta dolor por el avance de las tinieblas. Una iglesia que quiera dispersar las tinieblas. Levántate los David, levántate los Gedeones, levántate, Señor, esos guerreros de Dios. Levántate los Josués, levántate, Dios mío, los Caleb, levántalos. Levanta, Señor Jesús, una generación de guerreros, de guerreras, como Débora, como Barak.
Señor, levántate esas mujeres y hombres. Levántanos, Dios, levántanos. Dile al Señor: echa de mí toda indiferencia, toda mundanalidad. Dios, yo creo que tú un día castigarás la indolencia de tu pueblo. Perdónanos, Señor. Perdónanos por la indolencia. Perdónanos por ver que un mundo se está destruyendo y no estamos haciendo nada. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Cuando no nos levantamos a pelear en guerra espiritual, a llevar el evangelio, a abrir nuestras casas a predicar la palabra. Cuando no hacemos nada, Dios, y estamos sentados leyendo la Biblia solamente en nuestras casas cómodos. Perdónanos. Perdona la indolencia, la indiferencia. Perdóname. Y levántate por nuestra nación. Es la hora de Colombia. Las tinieblas se han levantado contra Colombia como un río. Han venido como río a aplastarnos. Nos quieren llevar al despeñadero. Nos quieren llevar a la ruina nacional. Nos quieren destrozar la economía nacional. Nos quieren acabar estos demonios. Sálvanos, Dios. Salva a nuestros jóvenes, nuestros niños. Sálvanos de toda esta agenda globalista. Señor Jesús, aquí hay un pueblo que se levanta, en poder, en pasión. Sálvanos, sálvanos, Dios, en el nombre de Jesús. SOS al cielo. Sálvanos, Rey. Ven a Colombia, establece tu reino. Tú eres bueno, oh Señor. Gracias, Espíritu de Dios, ven, transforma lo que soy. Fluye en mí, fluye en mí. Ven, Espíritu de Dios, ven, transforma lo que soy. Fluye en mí, fluye en mí. Vamos a declararlo, iglesia. Ven, Espíritu de Dios, ven, transforma lo que soy. Fluye en mí, fluye en mí. Una vez más. Ven, Espíritu de Dios, ven, transforma lo que soy. Fluye en mí, fluye en mí. Aleluya. Dios, eres mi Rey. Aleluya, aleluya. A ti adoraré. Aleluya, su nombre gracias, Dios, por este tiempo. Te bendecimos, te damos gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.